conocía mucho. Gabón Guztioi, esa voz que han escuchado de fondo es la de uno de los invitados hoy en la tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios en Vascos. La verdad es que Álava es muy pequeño. Gabón Guztioi esaten nuen bezala, gaurkoan hitz egingo dugu bustigintzari buruz, hemen Araban Eusko Ikaskuntzaren bai ingurutan, Radio Vitoria. Muy buenas noches a todos, como les decía, y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Cerámica, alfarería y artesanía es el tema hoy que tenemos sobre la mesa. Así que vamos a hablar de todo ello con diferentes invitados. Aquí en los estudios de Radio Vitoria, Federico Garmendia. Federico, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Federico, olvídese de que mi padre es de no sé dónde, mi abuelo de no sé dónde, mi mamá de no sé dónde, porque eso no interesa a los oyentes. Bien. Luego ya hablaremos un poco de todos mis antepasados, porque usted desde luego que creo que conoce a toda mi familia. Pero Federico Garmendia, nacido en Ollerías. Barrio del Osu. Sí. Ollerías. Ha cambiado mucho Ollerías a lo que yo he conocido, porque para mí Ollerías ha sido un barrio del Osu, un barrio por el que había que pasar para ir a Bilbao, porque uno ya pues tiene unos años, y cuando era muy niño íbamos a Bilbao, pues no existía la autopista. Ha cambiado mucho Ollerías, ahora Vacas, tenemos a Blanca Gómez de Segura, que luego charlaremos con ella. Ha cambiado mucho. Hombre, en varios aspectos sí, porque antes vivíamos allí unos labradores, había dos alfarerías y se vivía de eso, de una de las labranzas pequeñas, como mi padre, que tenía unas vacas, unas ovejas, y tenía 8 hijos, que era otro rebaño. Bueno, 8 hijos. 8 hijos. Pero vacas ya existían por aquel entonces. Estamos hablando, no, si vamos a la niña de Federico... Entonces, las vacas eran que tenías 4 vacas. 4 vacas. O 6 vacas. No los vaqueros de ahora. Pero ahora mis sobrinos mismos tienen 250. 250. Sí, y claro, aquello ha cambiado muchísimo. Claro, tenemos que pensar en Ollerías sin embalse, por ejemplo. Sí, claro, sin embalse. Sin embalse. ¿Por qué en Ollerías 2 alfarerías? ¿Por qué en Ollerías y no en Urrunaga? Bueno, porque las alfarerías de Ollerías han sido de siempre, de tiempos inmemorables. Y en el Osu también ha habido. Sí, o sea que las del Osu desaparecieron, pero no hace muchísimos años. En cambio, las de Ollerías, las dos seguían. Sí, una era la del Frutoso de la Rinoa y el otro era Sabino Ortiz de Zárate. Uh-huh. Sí. ¿Y usted en cuál estaba? Yo, a pesar de que Sabino Ortiz de Zárate era tío mío, yo estaba en la otra. En la Rinoa. En la de la Rinoa. Uh-huh. Sí. Y por lo tanto... Porque el tío Sabino tenía 13 hijos, o sea que tenía para todo. Pero ya cuando se le fueron los hijos a él, me quisieron, ya cuando era yo adulto, ya que sabía bien el oficio, me quisieron llevar él, pero yo ya no quería salir de donde estaba. Uh-huh. Yo no sé qué tienen ustedes en Ollerías, que están tan jóvenes con 88 años como los que tiene usted. Dios. Yo no sé lo que tiene aquella tierra. Pues que tenemos pocos vicios. Porque también está Gregorio, el hombre de las tierras, que mire que dio guerra también. Pobre. Pero dio guerra y la dio bien hasta el final. Cuando a 97 años murió. Pues yo estuve trabajando con ese, porque ese era hijo de donde estuve yo trabajando, de la Rinoa. Uh-huh. Sí. ¿Cómo eran esas alfarerías? ¿Tenían un mercado muy reducido? ¿Era solo para casa? No, tenía un mercado, pero un mercado además ya con todas las de la ley. Cada alfarero tenía su mercado en diferentes sitios. Nosotros mismos, la Rinoa, teníamos el mercado en Guipúzcoa. Y el tío Sabino tenía el mercado en Vizcaya, más. Uh-huh. Sí. Y además no había ningún problema porque cada uno iba a sus tiendas y nada más. ¿Y cómo bajaban el material? ¿Por Salinas de Leniz? ¿Por Barazar en el caso de los vizcaínos? Yo he visto, mis hermanos, que eran mayores, le acompañaban a Frutoso con una galera y unos caballos, y bajaban Leniz y todo a Escoriaza, a Salinas. Si ahora es complicado a veces bajar con coche, no sé por aquel entonces cómo bajaban. Pues fíjate, harían sus equilibrios para bajar, Y después ya empezamos con un camión
un USA de aquellos con ruedas macizas. Ay, aquello era un desastre. Pero bueno, era un camión. Íbamos con él. ¿Y hasta dónde llegaban a pues vender mira, esas empezábamos por Salinas piezas? de Lería, Escoriaza, Arizabaleta, Mondragón, Oñate, Zumárraga, Legazpia, y después vamos a Vergara, Plasencia, Eibar. Vamos. Sí, y luego también nos extendíamos, cuando eran pedidos así un poco grandes, a las floristerías y a San Sebastián. Sí, San Sebastián era buena plaza, ¿eh? ¿Y no había otra posibilidad que carromato y más tarde camión? ¿No existía alguna posibilidad de ferrocarril? No. También en ferrocarril mandábamos nosotros. En los sitios que eran muy... que estaban a desmano para ir con el camión, aquí mismo a Araya, a Santa Cruz de Campezo, y a esos sitios llevábamos ya en unas banastas grandes, llevábamos por el ferrocarril. Aprovechando la línea de Alsaso y aprovechando el Vasco Navarro. El Vasco Navarro, sí. En el caso de Santa Cruz. Sí, Santa Cruz. ¿Cuánto ha cambiado la vida, verdad? Porque yo escuchando historias de familiares en el Oso, huevos. Para vender huevos bajar hasta la Firestone. O sea, hay que bajar hasta la Firestone al lado de Bilbao. Pues sí. Para vender huevos. Ustedes, claro, les han hecho tan duros, yo creo que luego han aguantado con todo. Pues no sé si será por eso, pero mira, yo ya digo, con 88 años, y estoy hombre, se notan los años, se notan los años, pero bueno, a mi edad veo que ahí andan muchos con bastones y otros que están en el cajón ya, y yo sigo. Pepe, el primo, el del tío Sabino, Pepe Ortiz de Zárate, se murió a los 94, primo carnal mío, alfarero también. Siempre me ha llamado la atención, Federico, todos los pueblos tienen historia. Desde luego que todos los pueblos de Álava, por ejemplo, tienen su pequeña historia, pero la historia que tienen ustedes en Ollerías el Oso siempre me ha parecido tremenda, impresionante. Por riqueza, por forma de vida, luego como lo pasaron en la Guerra Civil. Nosotros más, los de Ollerías, porque los de Ollerías, ya sabes que estábamos entre medio de dos frentes. Nos tiraban de Legutiano, nos abrazaban, nos tiraban del otro y nosotros allí. Y hoy se quemaba una casa y mañana otra y tal. Y nosotros no podíamos estar allí hasta que decidimos a dónde vamos, donde los blancos o donde los rojos. Y nos fuimos donde los rojos. Y pues fuimos nosotros, mi familia misma, mi padre con todos los hijos y todo, primero a Ubidea, después a Cianuri, que en Cianuri le mataron a mi madre una bomba, después a Lezama, después a Bilbao. Y dijimos, ¿esto cómo va así? Y nos quedamos en Bilbao quietos. Cuando se cogieron Bilbao nos vinimos al pueblo. Pero en el pueblo no teníamos casa, se quemó. Ni iglesia. Nada. El Oso ahora, me refiero al Oso. Sí, bueno, porque la campana del Oso estaba en un árbol. ¿Cómo sabes? Claro. Sí, el árbol gordo que se llama. Que todavía sigue. Oye, y ese no se muere. Nosotros moriremos, pero aquel árbol no se muere. Sí, pues aquello, Ollerías desapareció casi. No quedó más que donde está la Blanca. La casa no se quemó, se rompió. Pero las demás casas no había ninguna, todas se quemaron. Todas. Tremendo. Así que fíjate cómo lo hemos pasado. Eso es un empiece, ¿eh? Luego había que pasar la vida. O sea que había que comer todos los días. No había formas de comer, de sacar una peseta. Se pasaba hambre, pasaron hambre. Hombre, claro. Y yo, que era el mayorcico de casa, porque a los otros mayores ya fueron, uno le llevaron al batallón de trabajadores, porque un hermano estaba con los rojos y el otro estaba con los blancos, los dos mayores. A uno le pilló en Vitoria y el otro, pues eso. Pero yo, que era el mayorcito, por las mañanas cogía el saco, con una azada, iba a coger chatarra a los parapetos, donde estuvieron las ametralladoras y todo eso, y todos los viernes venía el chatarrero allí y vivíamos de eso, nada más. Dicen, Federico, en Rioja Alavesa suelen decir que todo es o antes de vendimias o después de vendimias. En el caso de Ollerías, el Oso, incluso Legutiano, hubo un antes y después de la Guerra Civil. Poco tiene que ver la vida de Ollerías que usted conoció antes de la Guerra Civil a luego cómo tuvieron que volver a empezar. Pues nosotros volvimos a empezar poquito a poco. Porque me imagino que al llegar ni las 4 vacas, ni la alfarería, ni la forma de vida anterior. No, nosotros no teníamos nada. Y poco a poco, pues mi padre
le vendieron una vaca, nos prestaron un carnicero que era sobrino, y el otro, las ovejas nos daban los pastores. Había una cosa de cada pastor, cuando había necesidad de otro pastor, daban una oveja a cada pastor, y mi padre pues puso unas 20 ovejas así, pero al año siguiente pues ya se aumentó a 30 porque parieron las ovejas y todo eso. Y en un caserío vivíamos 4 familias, 4, y claro, allí no se podía vivir los 4 familias, y compramos una casa viejita. Bueno, aquello era un desastre, y en aquella casa pues empezamos a vivir, y ya pusimos alguna vaquita, algunas vacas, y así fuimos viviendo. Y yo pues me fui de alfarero, el otro se fue de carnicero, pero de criados, y otros de criados a la llanada. No, lo nuestro fue durísimo. ¿Qué poco tiene que ver con el oso que luego hemos conocido? Y hemos salido adelante, ¿sabes por qué? Estará mal decirlo, pero te voy a decir, porque hemos tenido todos los hermanos 2 pelotas. Ninguno hemos sido obrero. Todos nos hemos independizado. El más pequeño, que fue religioso, la prueba es evidente que es catedrático en la Complutense en Madrid, el que pudo estudiar. Nosotros no fuimos ni a la escuela. Pero yo siempre les he visto muy ilustrados, ¿eh? Bueno, ustedes eran alfareros, vaqueros, lo que quieran, pero siempre les he visto muy ilustrados. Hasta cierto punto, porque tampoco tenemos, no tenemos unas... Nosotros, si no hemos ido a la escuela, ¿qué vamos a aprender? Pues la vida nos ha enseñado el reciclaje, hay con unos y con otros, luchar y ser valientes. Trabajadores, y manos limpias. Mi padre siempre decía al pobre, 8 hijos somos pobres, pero así ponía la mano, las manos limpias. 8 hermanos somos, las manos limpias hemos tenido todo. La prueba es evidente. Ahora hemos hecho toda la familia, desde mis padres hasta el más pequeño que ha nacido, hemos hecho como una historia de los Garmendia. De los Garmendias, que en el Oso hemos hecho primero una misa, después una comida, y después hemos sacado esto, ¿cómo se llama? Hemos hecho... Y yo era el mayor, y yo he sacado casi todo, porque yo es que mejor conocía. No me acuerdo de estos chismes, hombre. ¿Árbol genealógico? No, eso ya lo teníamos. Esto que hemos sacado con esto, de toda la historia. Bueno, Federico, ya les saldrá. Sí, ya les saldrá más tarde. Ya te diré. Al otro lado del teléfono tenemos 2 conexiones. Vamos con Blanca Gómez de Segura. Blanca Gabón. Caixo Gabón. Bueno, Blanca, ¿tú eres de Vitoria? Yo soy de Marquina. Eres de Marquina. De Vizcaya. Marquina, Vizcaya. ¿Y cuándo te acercas a Ollerías? Porque claro, con hombres como Pepe, con hombres como Federico, con hombres como Gregorio, yo creo que llegas a Ollerías y esta gente te engancha. Pues sí, hace ya más de 30 años que estoy en Ollerías y vine pues precisamente un poco intentando descubrir cuál había sido la historia de la alfarería en el País Vasco. Y me hablaron de que aquí había un señor aún en activo, el primo carnal que están nombrando Federico, Pepe José Ortiz de Zárate, que murió hace 2 años, con 94 años. Yo cuando conocí a Pepe, pues él tenía 67 y bueno, pues poco a poco me puse a su lado y fui aprendiendo de él pues todo lo que ahora sé sobre la alfarería. Ese fue mi camino. Bueno, el camino del Museo de Alfarería de Ollerías. El otro día, no sé, una compañera, Charo Doclis, me decía que has arrancado con una iniciativa ahora, no sé, recuérdamela, me pareció bonita, no sé si tenía que ver con la alfarería y con lo gastronómico. No, estamos haciendo, mira, llevamos 18 años con el museo y el taller. Y cada vez, pues, siempre hemos estado abiertos a propuestas de todo tipo. Quizás lo de gastronómico y alfarería venía hay que sumar. Yo soy de las personas que siempre he sumado. Para poder ser más hay que juntarse y adelante. Esos son un poco los valores de los que hablaba también Federico, ¿no? La solidaridad, el juntar pues diferentes estamentos. En este caso, pues Ollerías como museo da un servicio cultural al entorno,
le hace agroturismos, o pues hay un hotel en el Osu que ahora está programando una cosa muy bonita, que es los fines de semana pues gastronómicos, un poco, pero no para comer solo, aprender a cocinar. Y por supuesto, pues nuestras puertas están abiertas, todos los visitantes que vengan a El Osu a aprender a cocinar al Arizondo, pues vendrán a ver el museo y nosotros les enseñaremos cómo hacer los platos. Los platos es ya un poco más difícil que se los puedan llevar hechos un fin de semana, pero bueno, y esa es una de las iniciativas que tenemos cercana, y otra es que a partir del año que viene, los fines de semana cerámicos, ese fin de semana cerámico sí va a ser cerámico, cultura cerámica más técnica cerámica. Y bueno, pues poco a poco intentamos también difundir. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Todo lo que no se conoce no se puede amar, y queremos que la gente ame la alfarería para que no se pierda. Claro, siempre pensando en estos hombres, en los hombres que te enseñaron, en los hombres que trabajaron en Ollerías. Sin ellos nada sería posible. Uno se pregunta, le he escuchado a Federico cómo hablaba de pues los Ortiz de Zárate para la parte de Vizcaya, los Larrinoa en la alfarería de Ollerías donde él trabajaba para Salinas de Leniz hasta llegar a Vergara, incluso ha dicho hasta Donosti. ¿Qué ocurre? Que en Álava, en un momento de la historia, la alfarería estaba todavía más vigente que en Vizcaya y Guipúzcoa, y los territorios, en este caso hermanos, son los que tenían que acercarse a Álava para adquirir piezas. Pues así es. Mira, cuando estamos hablando de un poco lo que es la comunidad autónoma ahora, pues Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, tenemos que tener en cuenta el tipo de población, cómo se fue industrializando. Los lugares más industrializados llegaron antes a la posibilidad de encontrar nuevos materiales, y esos materiales iban pues un poco desbancando la cerámica o lo que era la alfarería o los elementos más artesanales, más propios de culturas quizás más rurales. Con lo cual, en Álava, en primer lugar, pues que es una geografía muy amplia, muy rural. Incluso ahora tenemos agricultores y ganaderos importantes en la provincia de Álava. También está industrializada, pero vamos, ese mundo rural ahí queda, ¿no? Que es ahora mismo un atractivo muy interesante, para promocionar y para que todos podamos disfrutar de este medio. Bueno, pues esto dio lugar a que Álava se convirtiera un poco en el taller para todos los demás. Esos otros lugares que ya habían perdido las alfarerías, pues el medio rural de esos otros lugares sí demandaba cerámica, y bueno, pues para eso estaban los alfareros alaveses. La última alfarería que desapareció, y Federico recuerda, y es la que él trabajó en Narvaja, En Narvaja estuvieron trabajando hasta los años 70. Esto es en historia es ayer, vamos, hace 2 días. Hace 40 años. Hasta los años 70 trabajaron. Aquí en Ollerías hasta el año 58. Y es que es ese otro salto, Federico. Dejas Ollerías y luego surge lo de Narvaja. No sé cómo fue eso, si fue de seguido. Ollerías, cuando se acabó la chatarra del monte, ya que no había posguerra, pues nos fuimos a Salvatierra. En la cerámica de Agurain estuvimos trabajando. Ahí hicimos... Así que la alfarería en Ollerías, en lo que tiene que ver contigo, ¿desapareció para ti en la guerra? Sí. En Ollerías desapareció todo. ¿Por la guerra? Por la guerra, sí, se quemó todo. Así que allí no hubo manera de recuperar. Nada. Y nos fuimos, ya cuando se acabó eso, no había otra forma de vivir en el Osu ya, pues. Y me dijo Larrinoa me dijo, oye, y como yo ya era alfarero, oye, ¿quieres venir a Salvatierra? Que allí la cerámica, podemos ir y podemos allí, a un lado de la cerámica, nos dejan un local para la alfarería. Yo estaba deseando ya, pues que en el Osu no había forma. Sí, porque en Salvatierra han tenido tradición también de cerámica, ¿no? Esas cerámicas que vemos en el casco histórico, pintadas y demás. Sí. ¿Y has visto los murales que hay en Salvatierra? A eso me refiero. Bueno, pues eso es todo, se hacía en Salvatierra. En esa empresa aquí. Sí, y nosotros teníamos un apartado y allí hacíamos alfarería. Y cuando el don Dimas Ugarte, que era el dueño de la cerámica, era una persona buenísima.
y aquel no veía más que por nosotros, y nos daba todo lo que queríamos y nos ayudaba y tal, pero aquel falleció, y al fallecer aquel se quedó el hijo, y el hijo es que nos cogió una rabia, ya no nos podía ver allí porque parecía que estorbábamos, y el arrino me dice un día, aquí parece que he comprado una casa vieja en Narvaja, y vamos a ir allí. Pues vamos, y allí empezamos a hacer, entre él, otro señor que nos ayudaba y yo, empezamos a hacer el horno y arreglar un poco la casa. Y allí, pues 40 años he estado allí. En una casa que no tenía tradición de ollería. Pero en Narvaja hubo tradición de alfareros hace muchísimos años, ¿eh? Y Ullibarri de los la prueba es evidente. Ullibarri de los Olleros también lo llevan el nombre, aunque sí, yo pero creo en Narvaja que... era más reciente. Sí, la porque el Ullibarri de los Olleros se pierde. Había una casa, un caserío, y llamaban Juana la Ollera. O sea que sus antepasados eran alfareros. Y claro, nosotros nos fuimos allí, ya de antes no había nada, pues empezamos nosotros a la alfarería. Y estuvimos 40 años. ¿De forma artesanal o luego dieron un salto y pasaron a lo industrial? No, artesanal. Nosotros primero artesanal. Luego ya pusimos una máquina para hacer cazuelas y luego hubo una sección de moldes. Los moldes se hacían, los moldes que lo hacíamos de escayola. Un hijo de Fructuoso Larrinoa era el que hacía los moldes. Sabía bastante bien. Y aquel ya hacíamos una partida de moldes y otras al torno. Y en el torno solamente ya eso me quedé yo solo. Pero yo solamente me preparaban todo el barro, todo. O sea, yo me metía al torno a la mañana y hasta la noche no salía de allí. Mire que se han perdido profesiones y esta no. Y yo te digo la verdad, yo allí he gozado, a pesar de que no ganábamos, yo allí siempre con la radio puesta. Y a mí me gusta mucho bailar y cantar. Es una anécdota, ¿eh? Y yo cantaba, bueno, y cuando no estaba nadie salía del torno a bailar. Y bailaba yo solo. Sí. Y alguna vez, cuando yo tengo un récord hecho 36 barreñones de matanza. Tú no sé si sabrás lo que es la matanza. Sí, la matanza me imagino que habla del cerdo. Sí. Hasta 36 barreñones de esos grandes he hecho yo. Ayudando a mi mujer. Yo creo que los he visto de cobre. No, pues eso es de barro. Este es de barro. Sí. Ayudando a mi mujer, porque no había, entonces eran los tornos de pie. Y mi mujer le daba al torno, al pie, y yo encima del torno, allí, a dos narices. Joder. Mira, yo he trabajado como un burro. Por eso yo no sé ni cómo estoy, ¿eh? Porque es que he trabajado 10 horas, 12 horas, sábados, domingos había que trabajar un par de horas porque eran muy religiosos eso. Aquel decía, bueno, se puede, en caso de necesidad, se puede trabajar 2 horas los domingos, y lo hacíamos. Sí, y además de eso nada, ¿eh? Y a Blanca le da el título de alfarera, ¿no? A Blanca Gómez de Segura. Sí. Le da. Otra cosa te voy a decir. Yo estuve en la Escuela de Artes y Oficios, me vine de Narvaja a la Escuela de Artes. Estuve de profesor 16 años. Y cuando ya me jubilé, que era Buesa, Ricardo Buesa, dice, bueno, y ahora, sustituto tuyo, ¿a quién ponemos? Y había unos cuantas que vinieron que eran mujeres. Dije, de mujeres nada, porque esas no hacían más que, yo como las tuve en clase, que le dolían las muñecas, que si cuando no valían para nada. Y me dice, aquí hay una, Blanca Gómez de Segura. Blanca Gómez de Segura. Y dije, sí, esa sí, dije yo, esa tiene 2 cojones. Así le dije, con estas palabras. Bueno, pero había un chico que le dio clases y era bueno también, Marigorta, que ahora ha dejado. Y aquí está un tal Marigorta, y como era de la escuela y salió de la escuela alfarero, pues a esta no la aceptaron. No. Cogieron a Marigorta. Porque estaba el otro, estaba el de la escuela, Marigorta. Sí. Pero yo dije eso, esa tiene 2 cojones. Blanca, porque sé. Algo tienes que decir. Bueno, pues tengo que decir que nunca ha sido fácil para una mujer entrar en estos oficios. Ya lo sabes. Y yo lo he vivido y lo he sufrido. De todas formas, a Federico, cuando me cuenta esto, a veces así como con ese punto de mala conciencia, ay, pues la dejamos fuera y es buena, ¿no?
Pues siempre le suelo decir, Federico, tranquilo, porque si hubiera estado en la Escuela de Artes, vete a saber ahora dónde estaba. Y el Museo de Ollerías no hubiera estado en marcha. Así que, mira, de la necesidad virtud. No Así salí que te acercas a Ollerías y donde Pepe por el tema de la escuela, porque no sale lo de la Escuela de Artes y Oficios. Yo ya llevaba muchos años trabajando con Pepe. Pero en ese momento todavía el museo no estaba en marcha. Nosotros llevamos 18 años aquí. Y fue ese momento en el que en la escuela pues Federico dejaba y bueno, pues nos presentamos, hicimos unas pruebas de torno y yo siempre cuando miraba qué es lo que se había hecho entre todos pensé, bueno, yo creo que la jarra que he hecho yo está muy bien y sin embargo pues cuando me dijeron pues que no, que habían cogido a Marigorta, que es un compañero, que es un buen alfarero también, pues no pasó nada. Lo que tuve que empezar es a mirar a otro lado y dije, bueno, vamos a ver, y me puse a mirar al caserío en el que hoy en día está el museo, porque cuando hablaba Federico que en Ollerías se dejó después de la guerra fueron los Larrinoa, pero José Ortiz de Zárate trabajó hasta que llenaron el embalse, los embalses del Zadorra, y este caserío fue entonces cuando quedó abandonado. Pero aquí está el único horno de cerámica, de cocer barro, que se conserva en todo el País Vasco. Ahora queda un pequeño resto también en Escoriaza que se ha rehabilitado. Pero no quedaba ni uno más en pie. Y así es como yo me lié la manta a la cabeza y nos metimos en este proyecto de rehabilitación de un caserío enorme que hoy alberga el taller y el museo. Bueno, con nosotros también hay un tercer invitado. ¿Qué dirás? Se han olvidado de mí. Estos alaveses se han metido en el follón y de mí no quieren saber nada. Carmelo Urdangarín, creo que está al otro lado del teléfono. Carmelo. Hola. Gabón. Gabón. ¿Por qué no te metemos en este frego de alaveses, no? Tú eres no alavés. No, yo soy guipuzcoano, pero estoy oyendo extraordinariamente a gusto a Federico, al que no tengo el gusto de conocer, a Blanca sí le conozco, y al hilo de lo que ha dicho Federico, pues haría una doble reflexión, ¿no? Por un lado, lo que se está perdiendo en el país sin dejar ninguna constancia, todas esas cosas que nos ha contado Federico y otras muchas, se están perdiendo, están desapareciendo empresas sin dejar ningún rastro de su historia. Y precisamente, y es otra parte de la reflexión, el grandísimo mérito de Blanca Gómez de Segura es que ella supo acercarse a los que conocían bien las técnicas tradicionales, como José, y supo recuperarlas. Posiblemente, si su intervención se hubieran llegado a perder del todo, y hoy no sabríamos cómo tradicionalmente ha sido la alfarería vasca. Al estar Federico posiblemente todavía sigue siendo recuperable, pero ya Blanca ya lo hizo hace muchos años y creo que es algo que la sociedad le debe. Es tremendo el museo y la labor que tiene detrás Blanca de recuperación. Yo, desde luego, en las oportunidades que he tenido de estar con ella, el trabajo de documentación, histórico, recuperación, aquello es una pequeña joya, una joyita, una gran joya será para otros, pero para la mayoría de los mortales, pues desde luego tiene que ser una pequeña joyita que tenemos en Euskal Herria, el Museo de Ollerías. Carmelo. Sí, yo lo que quería sobre todo destacar es esa labor de recuperar unas formas de trabajo, unas técnicas de alfarería, que si no hubiera intervenido ella u otras personas, pero ella en concreto, en este caso, pues se hubieran perdido sin dejar ni rastro, como se están perdiendo otras muchísimas cosas ante la indiferencia más o menos generalizada, y yo creo que esa labor de recuperación ha sido extraordinariamente importante. Porque, Federico, no sé por qué se han perdido muchas cosas por el camino. Muchas veces a mí que siempre me ha gustado, quiero decir, preguntar a mis mayores, ellos cómo vivieron, cómo sacaban adelante la vida. Yo no sé si a veces las cosas se pierden porque los mayores no quieren contar, por lo que sea, a sus nietos cómo era la vida entonces, o porque los nietos no preguntan. Pero las cosas, como dice Carmelo, se pierden, y esto es una pena. Pues mira, como yo tengo tanto recorrido en la vida de eso, y mis hijos siempre me dicen, ahí está,
¿Por qué no nos dice, y allí qué tal, y cuando fuisteis a Bilbao tal, y cuando le mataron a tu madre tal, porque a mi madre le mató una bomba, y cuando le mataron a la abuela y tal, y quieren saber todo, mis hijos, que ya tiene 60 años la mayor. 60. Me estaba asustando, 60. Se ha jubilado ahora, estaba de profesora en los marianistas, 40 años ha estado de profesora allí en los marianistas, y ahora se ha jubilado. Y esa siempre me decía, ahí está, y es una artista, hay que dejarla sola, es una artista de verdad esa sí que hubiera sido alfarera, pero empezó el magisterio ya. Y esa siempre me decía, ahí está, ¿y por qué no nos cuentas esto? Y el hijo también. ¿Y por qué no nos... ¿O quisieron ustedes cerrar página también? Y costaba hablar de cosas que dolían tanto, la muerte de una madre, una guerra, trasladados. Hombre, la muerte de una madre no se olvida nunca. Aquella está metida dentro. Te digo la verdad, yo hace 70 años o más que murió, yo no la olvido nunca, en toda mi vida, ni un día le he olvidado a mi madre. Esas son cosas duras. Y en la forma que murió, a los 8 días de dar a luz, con el hijo allí que estuvo perdido, es el que es ahora catedrático. Es que esas cosas se habla, pero hay que pasarlas. Y no se pasa tan fácil, que eso dura. Porque en algunos casos, Blanca, pues hay que saber también acercarse a estas personas. Por ejemplo, no sé si para ti supuso pues una técnica, no sé si utilizaste una técnica especial o tienes cierta virtud, pues hay que acercarse a un lugar como Ollerías y decir, yo estoy aquí dispuesta, Pepe, en este caso Ortiz de Zárate, a que me enseñes. Yo quiero que esto no se pierda. Pues te puedes encontrar en algunos casos con una puerta cerrada que te dice, pero no digas tonterías, ¿cómo te vas a quedar tú aquí? ¿Cómo te voy a enseñar yo a ti? ¿Cómo fue ese acercamiento? Mira, lo que comentaba Carmen Urdangarín, yo creo que es muy importante cuando estamos recuperando técnicas, estamos recuperando historias, en las que está comentando Federico, y luego además yo creo que es importante recuperar personas. Mira, si hay algo de lo que me lo orgullezco de verdad, es haber conocido, haber tenido, bueno, pues he tenido una gran suerte de poder conocer a las personas, a estas personas, a José Ortiz de Zárate, a Federico Garmendia, al último alfarero de Ullíbarri Gamboa, Nicolás Aguirrebeitia, con el que hemos estado horas también charlando, alfareros navarros, de Lumbier. Yo conocí a Gregorio Larringán, el último ollero, que el hombre ya estaba muy malito cuando le conocí, que era de Larringán, de Cortederra, ahí al lado de Sornocha. Conocí a Gregorio Aramendi, el último alfarero de Cegama. ¿Qué predisposición hay que tener para conocer a toda esta gente? Mira, empiezas y ese hilo te va llevando de uno a otro, y pues al final te das cuenta de que no es solamente recuperar la técnica, recuperar las historias, es recuperar una forma de vida. Yo he conocido a otros profesores argentinos, iba, pues bueno, en mi proceso de formación cerámica, es un largo proceso, no solamente es la alfarería, pues has conocido a otras técnicas y otros profesores. Y bueno, los profesores siempre nos solían comentar, ¿no? El alfarero, en este caso ahora hay que empezar a hablar también de alfareras, tienen un carácter especial. ¿Y por qué? Y ese carácter especial, mira, hablando de humildad de la persona, a veces esa palabra humildad suele tener una connotación pues así de cocolo, ¿no? No estamos hablando de una persona que se pliega a todo, no. Somos personas orgullosas como cualquiera, pero el barro te pone en tu sitio cada día. Y lo que tenemos son un perfil de personas pacientes, pues porque hay que manejar el barro con cariño, sin obligarle. Esto son palabras de ellos. Al barro no se le puede obligar, al barro hay que engañarle y hay que conquistarlo. Este tipo de expresiones que al final te vas dando cuenta de que además también te sirven para aplicarlos en tu vida, ¿no?
No fue fácil, pero también me lo hicieron fácil. Quiero decir que conocerles ya fue un privilegio y haber aprendido de ellos ha sido, bueno, pues un gran valor, ¿no? Yo intentaré transmitir lo que ellos me han transmitido a mí, no sé si seré capaz, pero sí contaré siempre. Esas personas nunca las olvidaré tampoco, y a la hora de cuando vienen los alumnos aquí, siempre les hablo de ese anecdotario que yo también he ido generando, ¿no? Federico me decía esto, José me decía aquello, Gregorio Aguirrebeitia, hoy Gregorio Aramendi de Cegama comentaba aquello otro. He conocido ese final de ellos en el que también se sentían muy orgullosos de lo que habían hecho en la vida, pero estaban un poco derrotistas sobre el futuro de la alfarería. Y bueno, ahora me ha quedado a mí una responsabilidad enorme, seguir transmitiendo esto a nuevas generaciones. Pero esa correa sigue, ¿verdad? En eso estamos, esa imaginación que nos caracteriza ante la falta de medios, pues es lo que nos va a ir llevando poco a poco, pues en este momento, lo que os comentaba antes, de empezar a generar cursos, ya que no hemos podido, pues porque tampoco nos han ayudado mucho las circunstancias, ni siquiera, bueno, pues también los estamentos que podrían ayudar a generar una escuela. Hay que generar una escuela de alfareros atípica, y eso no es fácil de entender, casi el alfarero tiene que aprender a la manera antigua, ¿no? Del aprendiz al lado del maestro durante muchos años. Sí, que no es no sé, 8 semanas, un curso de 8 semanas. Claro. Y eso es lo que las instituciones muchas veces se pueden plantear, ¿no? Blanca, pero para esto, ¿qué se necesita? 2 cursos. Y claro, tú les tienes que explicar que no son 2 cursos, sino es tener un maestro a tu lado. Sí, y que te vaya corrigiendo cada día, pues lo que decía Carmelo, al final es alguien, estos oficios que se van perdiendo, se han aprendido en años, y además alguien te ha ido contando todos sus secretos, ¿no? Porque le ha interesado transmitir lo que sabe, y eso es muy importante, ¿no? Estar al lado de una persona que conoce el oficio a fondo y que te va a poder corregir cada pequeño defecto que luego puede ser un gran impedimento para avanzar, ¿eh? Uh-huh. Carmelo. Sí. No, quería, al hilo de lo que está diciendo Blanca, quería señalar algo que yo creo que es importante. La alfarería, pues parece que de momento se salva, ¿no? Gracias al esfuerzo de Blanca y de otras personas, y una vez más se encuentra pues con gente que trabaja el barro, que son olleros, con un espíritu innovador y quieren hacer otra cosa, etcétera. Verdaderos artistas. Se encuentra uno todavía, pero no nos engañemos, la artesanía tradicional vasca está en un proceso absolutamente crítico. No, yo creo que una de las excepciones es la alfarería. Claro, ¿no? eso es lo que quería poner. Aquí, por ejemplo, en Vitoria, no sé, Carmelo, tú seguro que tienes un conocimiento enorme de estas materias, pero botero, pues teníamos un botero en la Pinto. Sí, ya no está, se ha marchado el botero, sí. De nombre Santa Cruz, creo, Blanca se llamaba. Sí, así es. Santa Cruz, y no sé ni dónde está el botero, ni dónde está todo lo que empleaba, la verdad es que es una pena. Lo que ocurre es que a veces se está intentando recuperar, o sea, por ejemplo, la Diputación de Guipúzcoa en este momento está filmando, describiendo, etcétera, los oficios que están desapareciendo, de manera que esa descripción y esa filmación permita a un artesano en medio de aquí a 40 años reproducir los objetos que actualmente se hacen y que sean eso que se ha descrito, etcétera. Pero no nos engañemos, la situación es realmente grave. Por ejemplo, sin ir más lejos, el domingo pasado se celebró la fiesta del hierro en Gallarta. Uh-huh. Bueno, pues había uno que trabajaba el hierro de aquí. Y además ahora eran gallegos y eran asturianos. Ahora, Carmelo, en un mercado globalizado todavía mucho peor. Pero sin ni las ollas se pueden hacer ya en Álava, por ejemplo. Las importaciones están haciendo otro perjuicio porque amamos mucho el país, somos
decididamente pro país y todo lo que se quiera, pero cuando nos ponen un producto hecho aquí de gran valor además a 10 euros y al lado nos ponen uno que no se sabe dónde está hecho pero que vale 5, compramos el de 5, después de todas las declaraciones que queramos hacer. En este panorama, Blanca, no sé cómo puede ser la salida, porque, claro, ya te tienes que dedicar como a un mercado muy concreto, ¿no? Personas que quieren un producto totalmente diferenciado, pero no puedes luchar contra lo que es un mercado global, ¿no? Bueno, pues las personas que me conocen saben que soy optimista, pero bueno, no estoy flotando, quiero decir que estoy con los pies en el suelo, aunque soy optimista porque si no hay momentos en que tiraríamos la toalla. Pero yo no la tiraré, extendiendo el tema, Blanca, más allá de la alfarería, como estaba haciendo la reflexión Carmelo, exacto, al mundo artesanal en general. Exacto, a eso voy. Pues con este espíritu optimista creo que tenemos que ser conscientes de esa realidad que ha descrito muy bien Carmelo, pero también tenemos que tener claro que dentro de los clientes potenciales existe pues un grupo, ese grupo pues que hay que ir potenciando cada vez más, ¿no? Que hay que ir culturizando, que hay que ir educando, y eso es muy importante que se vaya haciendo. Yo creo que si hay algo que aquí hemos hecho desde el museo ha sido cada vez que hemos recibido chavales, niños, jóvenes, universitarios, les hemos explicado qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, y se llevan ese punto sentimental y de cariño hacia lo hecho aquí y hecho por las personas que han conocido. Eso es fundamental, porque estos jóvenes de hoy mañana serán las personas que ya tengan un trabajo, que tengan que poner una casa y que tengan que acordarse de el telar o de la persona que hacía las telas de lino para poder hacer unas cortinas en su casa o para poner la vajilla, se acordará de mí. Es importante que se aborde todo esto desde el punto de la educación. Y bueno, ahí también, si hay alguien que está en ese mundo de la educación, dirá, ya estamos, que tenemos que hacer todo nosotros. Pues no, seguramente de nuevo sumando entre todos, yo tengo mis puertas abiertas a todos los colegios que quieran venir. Hemos tenido campañas de escolares que ahora Diputación de Álava durante 2 años ya las ha eliminado. 8 sumas menos, claro, 8 restas menos, claro, 8 divisiones menos y una visita a Ollerías, ¿no, sí, Blanca? Y las administraciones pues poniendo a los colegios la posibilidad de un autobús para ir a conocer lo nuestro. Eso es muy importante. Carmelo. Sí, quería decir que en este país hay ejemplos admirables, ¿no? Es decir, uno, y no voy a insistir, es el de Blanca, que empeñarse en salvar o en sacar adelante un determinado tipo de artesanía y conseguirlo, lo cual me parece algo que nunca se le pagará. Pero es que hay otros ejemplos. Está el ejemplo en Gallarta de la gente que después de jubilarse se ha empeñado ante la indiferencia general de las instituciones y demás, se ha ocupado de recoger todos los restos mineros, todo lo que quedaba de la minería tan importante, no solo para el desarrollo de punto de vista económico, para Vizcaya, Guipúzcoa y posteriormente para Álava. Pero aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? La gente esta de Archeniega, que claro, tienen un museo impresionante. Eso es. Pero después de jubilarse se han empeñado en hacer un museo y lo han conseguido con Carmelo Uriarte a la cabeza, ¿no? Y también en Tolosa hay otro ejemplo de llegar a hacer con los títeres algo que es fruto del empeño de unas cuantas personas, ¿no? Pero aparte de este empeño admirable, que yo no me cansaré de elogiar, está el hecho de que no se ha celebrado la Feria de Artesanía de Ordizia este año, una de las ferias importantes. O cuando hemos ido a ver la feria de Orio, nos hemos encontrado con todo el mundo allí, menos gente de aquí. O sea, pero entonces, artesanos, ¿eran artesanos o no? Sí, eran ¿o era reventa? Artesanos, pero de otros países, ¿no? Muy respetables, pero de otros países. Entonces, claro, en el País Vasco, en este momento, yo creo que estamos en un momento muy crítico con la artesanía.
porque claro, si uno va a cualquier feria o va entre la parte gastronómica, que es un verdadero altar al que todos le dedicamos nuestras reverencias, y entre lo que es la decoración más o menos personal, sobre todo, que si pulseras, que si velarricua, que como se llama en castellano, etcétera, etcétera, está ahí. Y lo que es tradicional, el trabajo del hierro, el trabajo de la madera, no menciono la alfarería, y otros trabajos típicos de nuestra artesanía, que en su día nacieron para resolver los problemas que nuestros mayores tenían, porque para eso nacen todos esos oficios. No hay que olvidarse que hasta mediados del siglo XIX todo era artesanía, que es a partir de la industrialización cuando llega otra competencia, dijéramos, ¿no? Estamos en un momento crítico. Carmelo, lo tenemos que ir dejando ahí, pero sí que quiero terminar con unas preguntas cortas, con Federico y con Blanca. Federico, primera pieza que haces, ¿con cuántos años? Hombre, pues yo, mi maestro siempre me decía que haga lo primero poner la arcilla derecha, y después lo primero un catillo, que es lo más fácil de hacer. ¿Y es lo primero que hiciste? Eso. ¿Con cuántos años? Pues hombre, yo empecé a trabajar allí a los 9, entre 8 y 9 años. 8 9. Pero ya cuando ya me metí al torno, ya serían 11 o 12. O sea, me metía un rato cada día. ¿Y Blanca, en tu caso, la primera pieza? Mi camino fue primero descubrir la cerámica artística y luego me quedé por voluntad propia en la cerámica tradicional. La opción que tuve primero fue en Madrid hace muchísimos años, en los años 70 y 75, conociendo talleres en los que la cerámica se quería elevar a ese mundo del arte y de la creación y de pieza única. Y luego, cuando años más tarde conocí a los alfareros, pensé que todo lo que cualquier artista puede generar, puede crear, que necesite técnica, esa técnica la tiene el alfarero. ¿Y fue también un catillo? Y por supuesto, sí. Dentro de la técnica de comienzo, ellos casi de forma involuntaria han generado una metodología, y la primera pieza que hay que enseñarle a hacer a un alumno es un catillo, es lo básico, y eso básico permite luego ir avanzando. ¿Con cuántos años fue el primer catillo? Mi catillo primero, pues tendría yo 25 años, ya ves. 25 años. Oye, ya Federico. Sí, yo empecé por opción propia. Te voy a pedir una cosa. Dime. No, le voy a pedir una cosa a Federico, Blanca. Sí. Como me digas que no, me vas a dejar muy mal. Pero bueno, si me dices que sí, me voy a llevar un gran recuerdo. Has dicho que te gustaba cantar. Sí. Y bailar. Y me sigo. ¿Te sigue gustando cantar? Una canción. Terminamos con una canción. No sé si alguna canción de la juventud, de la niñez, alguna canción que te gustaría. Entonces cantábamos las que oía por la radio. Que fíjate, ya no recuerdo de aquellos años, ¿cómo me voy a...? Pues pero una bueno, que te guste. Pues el Monte El Gorbea y cosas de esas, de las de aquí, ¿eh? Venga, pues cántanos el Monte El Gorbea. Joder, vamos a pensar que estás en el torno. No puedo cantar. Venga, un poquito, Federico. No entera, ¿eh? No, es que ni la sé. Venga. Ya se me ha olvidado. Un poquito, Federico. Pues... En el Monte El Gorbea y en lo más alto hay una cruz de amor, haciendo guardia aldea, hermosa ratia, ¿dónde eres tú? Bueno, te ha acompañado Blanca, ¿eh? Te ha acompañado Blanca Gómez de Segura. No sé si podías escucharle, pero te ha acompañado, ¿eh? Así, ¿eh? Sí. A mí también me gusta mucho cantar. Yo con 88 años todavía bailo, ¿eh? Yo voy a una boda y bueno, todos los hermanos. 8 hermanos somos. 8 bailando. Bueno, y algunos son de categoría, ¿eh? Federico, Blanca, Carmelo, ha sido un buen final porque desde Ollerías se ve la Cruz del Gorbea, ¿eh? No desde todos los puntos, claro. Pero se ve la Cruz. Y es lo nuestro, es lo nuestro. Blanca Gómez de Segura, Federico Garmendia, Carmelo Urdangarín, Iruei, eskerrik asko. Berdin, Burrengorarte. Bueno, Fede, a seguir bien, ¿eh? Pues seguiremos, haremos los posibles. 88, a por los 100 por lo menos. Venga, Fede, hombre, con eso me quedo corto.